Muy buenas noches a todos mis queridos amigos, amigas. Sean todos bienvenidos a este hermoso curso que estamos llevando del origen e historia de la Kabbalah. Hoy vamos a comenzar con la clase número 4 de origen e historia de la Kabbalah y vamos a hablar en relación a cabalistas muy importantes dentro de la historia. Hemos mencionado de que cada personaje dentro del mundo de la Kabbalah ha ido contribuyendo a este gran conocimiento de los secretos del cielo. Y hoy vamos a hablar de Rabbi Abraham Abulafia. Y vamos a comenzar con una frase que él menciona. Y dice así: aunque sé que la gente me denunciará tanto a mí como a mis libros, no desistiré de escribir. En la era mesiánica solo tendrá sentido la meditación sobre el infinito. Mire qué hermosas palabras menciona Rabbi Abraham Abulafia, un cabalista muy conocido dentro del pueblo de Israel y que contribuye en cierta forma a la Kabbalah. Abraham Abulafia, según la tradición mística del judaísmo, le ha otorgado el título de rabí. Es posible que sea la grandeza de su pensamiento la que haya propiciado que las generaciones posteriores le denominen de forma como rabí. Fue de aquellos rabíes que, sin la aprobación, a veces con el rechazo de las instituciones de su época, aportan originalidad. Y esto es clave dentro del pensamiento judío. Rabbi Abraham Abulafia, su vida data desde el año 1240 al año 1292. Así que él, como tal, era un personaje, un cabalista que era bastante original. Y este concepto de originalidad era clave dentro del pensamiento judío. Abraham ben Shemuel Abulafia nació en Zaragoza, en España, en el año 1240, que en relación al calendario hebreo fue en el año 5000, el cual nació. Para él, el hecho de haber nacido en el año 5000 era un signo de que su alma estaba destinada a una misión especial en este mundo. En relación a su juventud, se trasladó a la ciudad de Tudela, Navarra, y allí estudió profundamente dentro de la congregación hebrea de la ciudad. Luego, a los 18 años, perdió a su padre. Y parece ser que a los 20 años viaja a la tierra de Israel. Posteriormente se traslada a Grecia, donde luego él se casa. Entre los años 1271 y 1273 lo encontramos en Barcelona, donde tenía un grupo de estudios de Kabbalah. Luego, en el año 1273, un joven, 8 años menor que Abraham Abulafia, entra a formar parte de su grupo de estudio y con el tiempo se convertirá en uno de los más grandes cabalistas del pueblo de Israel. Un dato muy relevante. ¿Y de qué nos referimos? De Rabbi Gicatilla de Medizanelli, que es además autor de la obra de Sha'arei Orah, lo cual traducido en hebreo es, o sea, en español, es las puertas de la luz. Y este rabí de esta hermosa obra de las puertas de la luz fue discípulo de Rabbi Abraham Abulafia. Por otro lado, otro discípulo que aparece en aquellos tiempos es Shem Tov de Burgos.
que también es un dato relevante dentro de la historia de la Kabbalah y de quienes fueron discípulos de Rabí Abraham Abulafia. Debemos mencionar que Abulafia aprendió el Talmud y la Torá de su propio padre, lo cual alcanzó un conocimiento bastante aceptable dentro del círculo judío. El rabino de Barcelona, Shelomo van Adret, lo acusó a Abulafia como loco, como hereje, porque Abulafia proponía una idea muy peculiar, que la profecía nunca había desaparecido del pueblo de Israel, a pesar del cierre del canon bíblico. Ben Adret, este rabino de Barcelona, dijo que Abulafia no tenía el suficiente conocimiento del Talmud. Ahora bien, algo que hizo Abraham Abulafia, estudió profundamente las guías de los perplejos de Maimónides o el Ramban. Ya mencionamos un poco de Maimónides. ¿Quién era Maimónides? Era además un hombre muy intelectual en la era de la ciencia y que en cierta forma él se opone a lo que es la espiritualidad. Pero que según Abulafia, el misticismo o espiritualidad no era contrario al racionalismo de Maimónides, sino que se complementaban. Por el contrario, Abraham Abulafia consideró que sus teorías místicas eran la consecuencia última de la guía de los perplejos. Abulafia estudió los grandes misterios del judaísmo. Por ejemplo, una de aquellas obras como las cuales hemos mencionado, como el Maseh Bereshit y el Maseh Merkabah, la obra de la creación y la obra de la carroza divina. Abulafia también estaba familiarizado con el Sefer Habair, con el Sefer Habair más bien. Y se consideraba seguidor del método del Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Pero algo que menciona Abraham Abulafia, algo que él entendía en su época, que no debía escribir todo. Él sabía mucho, él sabía bastantes de la Kabbalah. Por ese motivo, dice lo siguiente: quiero escribir y no debo. No quiero escribir sobre ellos, pero no puedo negarme a hacerlo. Por ello escribo y me detengo y luego hago una alusión al asunto en otro pasaje. Este es mi procedimiento. Esto lo menciona Aryeh Kaplan en Meditación y Kabbalah, Madrid, equipo difusor del libro en el año 2002, en la página 75. Esto es lo que acontecía, lo que estaba percibiendo, sintiendo este gran cabalista Abulafia. Abulafia además consideraba que el método del Sefer Yetzirah, que se le da a este libro, el Sefer Yetzirah, la autoría a Abraham Avinu, al padre Avinu, por utilizar los 22 canales con las 22 letras del alfabeto hebreo, era superior el método de las 10 dimensiones o sefirot. Entonces aquí existe, en relación a este libro del Sefer Yetzirah, una gran influencia para Abulafia y un importante libro también para él. Ahora, Rabbi Aryeh Kaplan dice lo siguiente, Aryeh Kaplan: no hay duda de que el Sefer Yetzirah menciona Rabbi Aryeh. No hay duda que el Sefer Yetzirah jugó un papel de la máxima importancia en la carrera de Abulafia. En su esbozo autobiográfico, él escribe que consideraba su iniciación en los misterios del Sefer Yetzirah como el mayor punto de inflexión en su vida. En otro lugar,
dice haber estudiado el Sefer Yetzirah junto a 12 de sus comentarios principales, tanto filosóficos como cabalísticos. Su maestro en el Sefer Yetzirah fue Rabbi Baruch Togarmi. Ahora, algo que pasa con Abulafia, que él no estaba impresionado por la teología cristiana. Los dogmas del cristianismo no eran comprensibles para él. Pero el episodio más relevante de su vida, en relación al mundo cristiano, fue su intento de convertir al Papa al judaísmo. El Papa, entonces, en aquel momento, era Nicolás III, que falleció en Italia el 22 de agosto del año 1280. Resulta que él, un día antes de morir, el Papa Nicolás III advirtió que si Abulafia entraba a Roma, debía ser arrestado y quemado vivo. Por esta razón, Abraham Abulafia realizó algunas de sus meditaciones secretas. Luego, cuando ingresó en Roma, supo que el Papa había fallecido. Hay algunos que atribuyen incluso la muerte del Papa a sus técnicas de meditación. Y al llegar a Roma, los franciscanos le encarcelaron durante 28 días y finalmente fue liberado. Ahora, según parece, Abulafia fue a ver el Papa para convertirlo al judaísmo. Su muerte unos días antes de la entrevista lo salvó sin duda de ser quemado en la hoguera. Si el Papa quizás hubiera estado vivo, hubiese sido quemado. Entonces, desde Roma viajó a Barcelona y nuevamente lo encontramos en la ciudad condal a finales del año 1280. En ese año asumía como rabino de la ciudad Shlomo ben Adret, quien, como hemos mencionado, lo acusó a él de loco. Luego abandona Barcelona en el año 1281 y se traslada a la ciudad de Palmira, en Sicilia. Y allí escribe su obra Refinamiento del Intelecto, que data en el año 1282. Aquí vemos la vida y los años del epicentro de los cambios y lugares donde él fue y donde estuvo y cómo fue su historia de vida. Posteriormente, Abulafia se traslada a Mesina, pero la oposición oficial de los rabinos de las diferentes congregaciones, cada día más fuerte, le llevó a su nuevo traslado en el año 1288 a la isla de Comino, cerca de la isla de Malta. A partir de ese momento no se sabe nada de Abulafia. Algunos especulan que regresó a Barcelona y que está enterrado en el cementerio judío medieval de Montjuic. Otros dicen que murió en Italia. Sin embargo, nadie conoce exactamente, es curioso saber esto, que nadie conoce exactamente dónde está enterrado. Se dice que lo más probable es que falleciera en Cilicia y luego fuera enterrado allí. Pero no se sabe a ciencia cierta dónde está su cuerpo actualmente. Hasta hace casi algunos años, las obras de Abraham Abulafia se encontraban prácticamente todo en manuscrito y pasaba de generación en generación dentro de las sociedades secretas de la Kabbalah. Pero luego, entre el año 1999 y 2000, comenzaron a ser publicadas en idioma hebreo. Casi todas sus obras, no todas porque muchas también desaparecieron, fueron publicadas. Es por ese motivo que en los últimos años muchos cabalistas han podido adquirir estas obras en hebreo y estudiarlas. El gran investigador Moshe Idel escribió su tesis doctoral en base al pensamiento de Abraham Abulafia. En una carta de Abraham Comti de la ciudad de Mesina, Abulafia dice que escribió 26 libros sobre los misterios y 22 libros proféticos, que son además estas cifras, estos números interesantes.
El rabino Aryeh Kaplan advierte que estos números no son casuales, porque el número 26 corresponde al valor numérico del tetragrama y el 22 a los canales o letras hebreas, que son interconexión de las dimensiones del árbol de la vida. En la obra Meditación y Kabbalah, el rabí y cabalista judío Aryeh Kaplan estudia a lo largo de más de 20 páginas los métodos de meditación y enseñanzas de Abraham Abulafia. Una tesis doctoral que recomiendo sobre Abraham Abulafia es la realizada por la doctora María del Rosario de Paz Blanco, que dio en la Universidad Complutense de Madrid. Y aquí hemos hablado y comentado puntos claves dentro de la historia de Abraham Abulafia, que sin duda fue un gran cabalista. Ahora veremos a continuación sobre Yosef ben Abraham de Gicatilla. Recientemente hablamos de Yosef, que su historia de vida está dentro de los años 1248 y 1305. Él fue discípulo de Rabí Abraham Abulafia. Y ahora vamos a comenzar una frase de Yosef de Gicatilla, lo cual es la siguiente: el mal surge cuando el bien se encuentra en un lugar que no le corresponde. Gicatilla, o Chiquitilla, también se conoce, nació en Medinaceli, en la ciudad de Castilla la Vieja, en el año 1248, y murió en la ciudad de Peñafiel en el año 1305. Peñafiel tenía en la Edad Media una importante judería junto al río de Duratón. Podemos considerar a Yosef Abraham de Gicatilla o Chiquitilla como el heredero del pensamiento abulafiano. Es importante entender ahora que siempre dentro de la historia del misticismo judío, esta información de la Kabbalah se pasa de maestro a discípulo. Y fue Gicatilla quien desarrolló un estudio superior de la Kabbalah en una forma completamente novedosa. Podemos considerar que su obra Las Puertas de la Luz, Sharei Orah, es la primera sistematización del orden dimensional del árbol de la vida. En esta obra sintetiza el análisis de los diferentes nombres de Dios en las diferentes dimensiones del árbol de la vida. En Gicatilla podemos encontrar la confluencia de las dos escuelas. Y aquí vamos a mencionar la escuela de Gerona. ¿Por qué? Porque trabaja ya con las diferentes dimensiones. Y por la otra, de la numerología y los nombres de Dios de Abulafia. Si todos los cabalistas gerundenses comienzan a trabajar el árbol de la vida a partir de la dimensión más alta, Keter, Yosef es el primer cabalista que trabaja la dimensión más densa de la materia, que es Malhut, conocido como el mundo físico. Ahora vamos a plantear una pregunta. ¿Cuáles pueden ser los motivos para este cambio metodológico? Es indudable que para los seres humanos es más fácil partir de la base material para luego ir ascendiendo lentamente, dimensión por dimensión, hasta lo más alto. Ahora, dice Kogler,
y Shelley John sobre el pensamiento de Joseph Gicatilla lo siguiente. Al igual que su maestro Gicatilla, se escapó de las combinaciones místicas y las transposiciones de las letras y números. Sin duda, Abulafia le consideró como el continuador de su escuela. Pero Joseph Gicatilla no era un adversario de la filosofía. Por el contrario, trató de reconciliar la filosofía con la Kabbalah, manifestando que aquellas es la fundación de esta. Sin embargo, él se esforzó por la ciencia de la penetración filosófica en el misticismo. Su primer trabajo muestra que tenía conocimiento considerable de las ciencias seculares y que estaba familiarizado con las obras de Ibn Gabirol, Ibn Ezra, Maimónides y otros. Es interesante cómo el misticismo judío desarrollado dentro del ambiente sefardí nunca existió un enfrentamiento con la filosofía clásica. Pero ya Abulafia decía que la filosofía de la Guía de los Perplejos de Maimónides era en realidad la base de sus especulaciones místicas. Esta compatibilidad entre el misticismo judío y filosofía indudablemente llevan a fortalecer la Kabbalah como una herramienta espiritual que no se encontraba desvinculada de una lógica interna de comprensión. Por otra parte, la historiografía clásica de Gershom Scholem ha especulado sobre la relación entre el pensamiento de Gicatilla y el Zohar de Moshe de León de Guadalajara. Aunque es imposible abordar un estudio extenso de este tema en la presente investigación, sí deseamos destacar que uno de los temas centrales de la Kabbalah es la causa de la existencia del mal en el mundo. Pues todos los cabalistas a lo largo de la historia están de acuerdo de que el mal es una entidad real. En esta línea argumental se posiciona Gicatilla. Y en relación a este tema del mal, Joseph Gicatilla no tiene la misma idea que el autor del Zohar. El mal para Gicatilla representa una incursión ilegítima en el reino divino de la luz. Él menciona que y cree que el mal aparece cuando algo que es esencialmente bueno ocupa un lugar que no le corresponde. En este sentido, el Zohar estudia el mal desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Lo cual es que el mal es el ángulo que tiene un lugar, o sea, el mal es algo, más bien, que tiene un lugar establecido dentro de la creación y que ocupa la función que le corresponde. Un pensamiento también actual. El mal para el Zohar es un residuo muerto de un proceso vital. Escucha bien esto. El mal para el Zohar es un residuo muerto de un proceso vital. Algo de la luz de Dios se encuentra dentro del mal. En cambio, aquí estamos complementando la idea anterior. En cambio, para Gicatilla el mal no existe realmente, sino que aparece dentro de la existencia. Porque el bien se sitúa físicamente en un lugar que no es el adecuado. Pero el Zohar, una chispa divina, actúa incluso dentro de Samael. Es lo que menciona el Zohar. O conocido también el Samael como el ángel de la muerte. Pero a diferencia de Gicatilla, para el Zohar, Dios decretó la existencia del mal porque quería que el hombre fuera libre y pudiera demostrar su fortaleza moral para superarlo.
En cambio, Gikatilla dice que si el hombre sitúa el bien de forma correcta, automáticamente hace desaparecer el mal. Porque el mal no tiene entidad propia, sino que toma su energía del bien, pero la aplica con otra perspectiva. Entonces el mal para Gikatilla es un problema físico, no moral. Indudablemente Gikatilla se encuentra en una línea coherente con los cabalistas gerundenses, por ejemplo Asriel de Genona, que ya explicaron que las dimensiones son energías indiferenciadas. Ahora bien, si las dimensiones son energías diferenciadas, no son ni buenas ni malas. Es nuestra aplicación las que las convierte en energías negativas o positivas. Son energías buenas si están situadas correctamente y son energías malas si están mal situadas. Interesante pensamiento comparado con el Zohar y también comparado con Yosef Gikatilla. Esta ha sido la clase de hoy en relación a estos dos grandes cabalistas y esperamos verlo en la próxima clase en relación al origen, de la historia de la Kabbalah. Que el Eterno le bendiga y le guarde y le mando a cada uno de vosotros un gran abrazo a la distancia. Nos vemos pronto y muchas bendiciones.